Hola chicos, muy buen día, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre una parte importante de nuestra historia que sin ella no existiría esta hermosa asignatura, la historia. Estamos hablando de los medios de comunicación y de la comunicación más exactamente. Entonces vamos a ver, primero la historia de la comunicación nos muestra, nos refleja uno de los procesos más importantes que han ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad y ya debido a que tiene dos características principales. Hay un antes y un después de esa forma de intercambio de información en los seres humanos, en las comunidades humanas. Con esto pues, se llevó a cabo un desarrollo del lenguaje y la utilización de símbolos para una comunicación mucho más efectiva y asertiva. Entonces, para dar inicio tenemos que remontarnos a la prehistoria. Entonces, para que tengamos muy en cuenta, la prehistoria y la historia se diferencian, o el punto de diferencia es aquel momento en el cual los, los seres humanos crean, inventan, originan ese proceso de comunicación, sobre todo de manera escrita, el cual quedaba registrado ya como tal en algún lugar, en algún papel, en alguna roca, que permitía pasar la información de generación a generación y mantener esa información en medios físicos. En la prehistoria, esa comunicación se da por la necesidad humana de convivir en comunidad. Ya ustedes saben que nosotros los seres humanos somos un grupo que constantemente permanecemos en comunidad. No podríamos vivir solos, ya que pues para todos los aspectos importantes de la vida del ser humano requerimos mínimo de otra persona más para poder trabajar. Entonces, en la prehistoria, retomando un poco el origen, no existía un idioma como tal, no hablaban ni siquiera como lo hacemos hoy en día, sino que simplemente realizaban expresiones por medio de sonidos, como lo utilizan, por ejemplo, los gatos o los perros, que realizan ese tipo de sonidos para comunicarse. Entonces, por ejemplo, se ha demostrado, por ejemplo, que los gatos, el maullido lo hacen estrictamente para comunicarse con nosotros los seres humanos, a diferencia de los perros que entre ellos se ladran y es una forma de comunicación que tienen este tipo de animales. Entonces el ser humano inicialmente se comunicaba de esta misma forma, por medio de rugidos o de sonidos provocados por nuestro cuerpo, por la garganta, pero sin pronunciar ninguna palabra, ya que estas no existían en ese momento. Entonces, estos ruidos por lo general expresaban peligros o sentimientos de alegría que pudiera sentir la persona que los producía, o haciendo alusión a la presencia de agua como tal. Ya con el paso de los años, entonces el ser humano fue desarrollando y empezaron a compartirse ya algunas técnicas y empezaron, gracias a esta comunicación, se empezó a compartir cómo era la forma correcta de compartir herramientas, de crear herramientas y mejorarlas, con el objetivo de que la comunidad se viera mucho más beneficiada por estos desarrollos como tales. Entonces, debido a estas causas, a estas características, fue que el ser humano empezó a tener el éxito para dominar el planeta Tierra por encima de otras especies, gracias a la comunicación que se desarrolló entre los miembros de esta comunidad. Ya después del año 10.000 a.C., o sea, hace muchos años, estamos hablando en este momento aproximadamente hace 12.000 años, antes de dar inicio a las agriculturas y demás, empezaron a utilizar ya como tal las palabras, empiezan a utilizar las primeras palabras, lo que da nacimiento a la cultura del habla, que es el momento en el que el ser humano empieza ya a hablar como tal, como lo estamos haciendo nosotros en este momento. Y el habla se considera una herramienta fundamental de la comunicación,
se dio aproximadamente hace 180.000 años. ¿Listo? También se da la primera creación de los primeros manuscritos, es decir, de las primeras comunicaciones generadas a través de la escritura, generada obviamente por las manos como tal. Con el paso del tiempo, entonces estos manuscritos van evolucionando y empieza a generarse los petroglifos, pictogramas e ideogramas. Entonces los petroglifos, estamos hablando que son aquellas imágenes, aquella información que fue generada por los primeros seres humanos que logran esta comunicación y que tallaban esa información en piedra, como vemos en esta imagen de la parte de abajo, donde vemos una serie de animales que estaban tallados o están tallados en algunas piedras que se encuentran en lugares donde se ha conocido que habitó el ser humano, los primeros seres humanos. Posteriormente a esto, entonces empiezan a descubrir el uso de algunos minerales como el carbón o la sangre de animales y otro tipo de minerales como el barro, que con ellos podían generar las imágenes plasmadas en rocas sin tener que tallar la roca. A esto es a lo que se le conoce como pictogramas, y por medio de estos el ser humano empezó a contar sus tradiciones y su forma de actuar, como la que vemos en este caso, donde se está mostrando cómo era el proceso para realizar la cacería de animales con el fin de obtener alimento o pieles de dicho animal. Entonces vemos que, por ejemplo, en este caso, van cercando los animales con el objetivo de cercar a uno solo y poderlo cazar sin ningún inconveniente. Con el paso del tiempo, entonces empiezan a generar los ideogramas, que son símbolos similares a los pictogramas, solo que cada símbolo ya refleja algo, una idea en particular como tal. A diferencia del pictograma, que es un dibujo en el cual se muestra una serie de eventos, los ideogramas nos muestran una idea en particular. Por ejemplo, podemos ver en este caso una idea básica donde tenemos un fuego, donde tenemos la consecuencia del fuego, añadiéndole acá este símbolo que estamos hablando de las cenizas, y si era un fuego ya más contundente, hablemoslo de un incendio por decirlo de alguna forma, utilizamos dos símbolos uno sobre el otro, lo cual generaba una llama o un fuego mucho más alto. De igual manera sucede con estos símbolos de aquí abajo, donde vemos el símbolo del árbol, y al tener dos símbolos unidos, estamos hablando no de un árbol sino de un bosque, pero si uno de estos símbolos tiene en la parte de abajo una línea horizontal, nos está indicando que es un libro. Entonces eso es los ideogramas como tal. Posteriormente se da la invención de la escritura cuneiforme, es decir, contar una historia a través de esos símbolos como tal. Entonces tenemos acá, por ejemplo, algunas plaquetas que se realizaron en arcilla, que fue la primera hoja, por decirlo de alguna forma, que utilizó el ser humano. Entonces esta era la forma en que se empezaron a escribir, y como se dan cuenta tenía una serie de elementos que permitían esta escritura para poder generar unos trazos como si fuesen realizados por un lápiz en la actualidad, o un bolígrafo o esfera. Los egipcios desarrollaron un sistema de escritura que se conoció como los jeroglíficos. Entonces, que es esta imagen que tenemos en la parte superior, el cual a través de diferentes imágenes, al unirlas, formaban palabras o historias. Entonces, esto va evolucionando la escritura de esta forma. Posteriormente, se da la creación y evolución del alfabeto que conocemos actualmente todos nosotros. Entonces tenemos el primer alfabeto que se basó de sonidos, fueron los fenicios, que fue una civilización antigua muy importante para el ser humano. Y a partir de este alfabeto se empieza a generar el alfabeto griego, del cual se desprende el alfabeto que utilizamos en la actualidad los seres humanos.
Entonces, acá en esta imagen podemos ver cómo ha sido la evolución de algunas de las letras desde ese primer alfabeto creado a través de la historia. Entonces podemos ver, por ejemplo, que la A, como la conocemos inicialmente, deriva de esta imagen que parece ser como la cabeza de una vaca, por ejemplo, y de allí puede surgir esa pronunciación como tal. Posteriormente a esto, entonces ya empieza un poco más la modernidad, empieza el sistema del sistema postal que permitía la creación, la comunicación a grandes distancias de diferentes comunidades. A su vez, se empiezan a generar también los primeros sistemas de impresión, los cuales utilizaban unos bloques con madera que tenían la inscripción detallada como si fuese un sello, los cuales mojaban en tinta y se colocaban sobre el papel para que plasmaran. De esta manera era mucho más rápido generar un texto que hacerlo de manera manuscrita, realizado por la mano como tal. Y posteriormente se crea la primera imprenta, que la creó el señor Gutenberg, con el objetivo de realizar este proceso de impresión mucho más rápido y de esta manera cubrir muchos más sectores. Ya por el año de 1850 se da el inicio de la etapa conocida como el mass media o mass media, que traduce palabras más, palabras menos, como los medios masivos de información. Con esto entonces se da inicio, se da origen al teléfono. Quien lo crea es el señor Antonio Meucci. Sin embargo, el señor Alexander Graham Bell fue quien patentó este primer descubrimiento. También el señor Thomas Alva Edison fue responsable de crear la primera cámara capaz de grabar movimiento. Es decir, es el precursor de las videocámaras que hoy en día conocemos o de esta aplicación, funcionalidad que vemos en nuestros celulares y que se nos hace tan fácil. Esto es gracias al señor Thomas Alva Edison. Y finalmente surge la radio aproximadamente en los años 1920, en medio de la Segunda Guerra Mundial, perdón, en medio de la Primera Guerra Mundial, cuando se transmite por primera vez una señal radial y se empieza a masificar la venta de estos receptores que permitían escuchar la radio a lo largo y ancho de todo el planeta. Posteriormente, entonces vendría la invención de los televisores en los años 50, donde se da una revolución de comunicación y que a la fecha no terminaba de parar, debido a que el televisor ha sufrido grandes modificaciones. A su vez, empieza también la creación, generación y uso del Internet, y debido a la posibilidad de trabajar con este sistema que nos permite llegar a cualquier lugar del mundo, los televisores han ido avanzando y entonces ya también contamos con televisores inteligentes por medio del cual nos podemos comunicar y ver cualquier programa que deseemos de cualquier lugar del mundo. Entonces, para resumir, en nuestro proceso de comunicación ha ido evolucionando paulatina pero constantemente, iniciando en la cultura del habla. Posteriormente vendría la invención de la escritura cuneiforme. Por siguiente tendríamos los comienzos de la mass media y por último la tecnología moderna que se basa en la utilización del Internet. Chicos, esto ha sido todo por hoy, espero que haya sido de su agrado, nos veremos en una próxima ocasión.